Buenas noches a todos. Bueno, esperaré algunos minutos para aprovechar mientras que algunas personas se van conectando. Seguramente este cuarto episodio de Amauta está dedicado principalmente a los 30 años. Son 30 años de migración en Italia, incluso más, porque en realidad no todo empezó desde los años 90, empezó incluso mucho antes. Yo quería hacer una pequeña introducción del por qué debemos saber esta historia, porque hay tantas personas que han venido aquí, han trabajado y han regresado a su país y nunca supieron la realidad, la historia de la inmigración en Italia, tal vez porque es normal que algunas personas tengan otros objetivos en la vida. Pero ¿por qué quiero explicar también la historia de la inmigración en Italia? Eh, Principalmente porque el presente, digamos la situación social actual de los inmigrantes está completamente conectada al pasado. Tantas personas se preguntan, incluso también me escriben por privado, preguntan en los grupos, pero ¿por qué no tenemos nosotros un permiso soggiorno? ¿Por qué las personas que ya se encuentran aquí en Italia no pueden trabajar? ¿Por qué es tan difícil el ingreso legal? ¿Por qué tengo que pasar tantos años esperando una sanatoria? ¿Por qué? Señores, todos estos hechos tienen un porqué. Y para entender un porqué, el porqué de las cosas y el porqué de nuestra actual situación, debemos conocer nuestra historia, los primeros inmigrantes aquí en Italia. ¿Okay? Buscaré de todas maneras de hacer un pequeño reasunto en varios videos. ¿Okay? Principalmente hoy hablaré del migrante cero. Con el migrante cero me refiero a la persona, al ciudadano extranjero, que en algún modo, en un cierto momento de la situación de la historia italiana, logró cambiar las cosas. ¿Okay? Y es muy importante entender la importancia de cada inmigrante de los años 80 y de los años 90. Bueno, haciendo una pequeña presentación de todas maneras de la historia, haré un breve resumen. Seguramente después de la guerra mundial, yo estoy hablando después, ya en los años 40, cuando se acabó la guerra ya definitivamente en el año 45, estuvieron dos grupos principales políticos italianos. Democracia en ese tiempo era Democracia Cristiana Italiana y el Partido Comunista. Lógicamente, después de tantos debatitos en pleno parlamento, decidieron sacar una constitución. ¿Okay? Y en la constitución, en ese momento de esa constitución, estaba ahí escrito el artículo dedicado al asilo político. Incluso para que se den cuenta con esa constitución, prácticamente desde el año 50, la cláusula de asilo político ya estaba incluida. Pero ¿por qué no ha sido aplicada después de 50, 60, 70 años? Ahora llegaremos al por qué. Después de esta constitución, lógicamente, el problema de la inmigración no era grave aquí en Italia en los años 50 y 60. Principalmente en los años 60 y 70 llegaban personas del este. Eran refugiados, personas que escapaban del comunismo, de los países comunistas, de Rusia, de Ucrania, etcétera, ¿okay? Que en realidad eran países conectados, digamos, al campo comunista, lógicamente. Y entraban en Italia ya a partir de los años 60 y 70. Los números no eran muy altos. Ellos fueron los primeros refugiados políticos. En la cláusula, lógicamente, de esta constitución y en la normativa italiana de esos tiempos,
estaba dedicada, digamos, a según de su punto de vista normativo, legislativo, solamente en realidad a los refugiados europeos y principalmente a los que escapaban de estos países satélites de la Unión Soviética en ese tiempo. No estaba dedicada, digamos, la legislación a personas que o inmigrantes que lleguen de otros países. ¿Ok? Y esto fue válido incluso hasta el año 90, para que se den cuenta de todas maneras la diferencia de que un artículo de una constitución no decide todo si es que la normativa o la ley no le sigue el mismo paso. ¿Ok? Entonces, en los años 80 ya aumentaron los números sobre los refugiados políticos que llegaban de los países del este, ¿ok? Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, incluso de la misma Rusia, etcétera, escapando, digamos, del comunismo. Y llegaban también en Italia, en Alemania, en Francia, ¿ok? Y ellos, digamos, lograban entrar en algún modo en esta normativa de refugiado político, pero incluso así no era fácil obtener también, digamos, un permiso de residencia, un permiso de soyorno para ellos. Era muy difícil, tenían que esperar meses, años, tenían que esperar la intervención, incluso de las Naciones Unidas o de otras instituciones mundiales para poder obtener un permiso soyorno, una autorización para vivir aquí en Italia. ¿Okay? Estos fueron los primeros refugiados de los años 80, pero era considerada al inicio una cosa vista desde el punto de vista italiano no buena, porque habían en los años 80, y lo voy a explicar brevemente, tantos políticos, incluso, recuérdenselo muy bien, no solo de derecha, sino también de izquierda, señores, que justificaban o decían o hablaban e incluso escribieron libros, y yo me he leído un libro en el que de todas maneras confirma lo que voy a decir, que ellos no deseaban la mano de obra extranjera, que en su historia, en la historia de Italia, siempre los mismos italianos habían logrado salir con su propio esfuerzo de las desgracias, de las crisis, de la falta de mano de obra, etcétera. Que desde ese punto de vista no era necesaria una mano de obra extranjera para todas las empresas y para todos los puestos de trabajo que aún habían. ¿Okay? Este era el punto que sostenían los políticos muy fuertemente en los años 80. Incluso uno de ellos les puedo decir, Romano Prodi, fue un profesor. Ustedes saben que, para los que saben que es de izquierda, pero aún siendo de izquierda, él sostenía esta teoría, que no era necesaria la mano de obra extranjera. Lógicamente con el tiempo cambió idea. No definitivamente, pero se adecuó, digamos, ya a los tiempos actuales. Dicho esto, los políticos en los años 80 no se dedicaban a legalizar la situación de los extranjeros. Llegaban por avión, llegaban por tierra, llegaban de Polonia, como les dije, y de los países del este, principalmente. Llegaban pocos latinos, pocos africanos, poquísimos, pero no había todo un proceso, digamos, un camino para poder pedir el permiso soyorno. Era muy difícil obtenerlo en algún modo, o incluso tenían un pequeño beneficio económico, pero era muy pequeño, simbólico. Si lograbas de todas maneras ser, entre comillas, aprobado para poder quedarte aquí. Este es un punto muy importante porque ya en los años 80 también empezaron a llegar personas del África. Y el migrante cero, señores, fue un africano, fue un joven llamado Jerry Maslow. ¿Y por qué es importante Jerry Maslow? Viene llamado el migrante cero porque en ese tiempo Italia era muy diferente, señores. Incluso yo logré después verla en los años 90 incluso, pero ya en los años 80 era muy difícil para los italianos aceptar que de todas maneras estaban llegando
personas de diferentes naciones, y no solamente del este, sino que del África, de Latinoamérica, de Guatemala, de México, etcétera. No era grande el número, pero era rarísimo y era para ellos una cosa muy extraña. Incluso los políticos no tenían interés de querer dar una ley o la normativa para, digamos, ya los miles de extranjeros que llegaban aquí y no podían legalizar su situación. ¿Qué es lo que hacían? Entonces, en este caso, Jerry Maslow eh, llegó del África, lógicamente, y la primera cosa que se dedicó a hacer es seguramente buscar refugio. Escapaba de su país en plena guerra civil, y también buscaba un trabajo, lógicamente. Al final, con mucho esfuerzo, ¿no? Digamos, insistiendo con la ayuda también de las Naciones Unidas incluso y de la ONU, eh, logró obtener una especie de subsidio, pero era poquísimo, actualmente era como algo ni siquiera de 50 o 70 euros, era poquísimo. Y él necesitaba lógicamente trabajar, ver cómo podía resolver su situación. Hizo el pedido de asilo político, porque en realidad él cumplía los requisitos, digamos, actuales para poder pedir el asilo político. Pero esos eran otros tiempos, señores. Entonces no era del interés de la ley aún italiana eh, dar el asilo político a personas que no sean europeas. Y ese era una grande barrera aún en los años 80, hasta que no llegó en los años 90, inicios del año 90, recuérdenselo muy bien, la ley Martelli. Y esa fue la primera ley, para que ustedes también tengan conocimiento, la primera ley Martelli, que de todas maneras trató en algún modo ya de legalizar, de dar un sentido a la normativa italiana para poder legalizar la situación de los extranjeros. Pero eso pasaría después, año 92, 93, 94, 95. Estamos hablando aún de los años 80. Y estamos hablando específicamente del año 89. Les repito, Jerry Maslow. Seguramente daré también una ojeada a algunos apuntes también para no equivocarme. En realidad también Jerry Maslow fue entrevistado incluso por Massimo Ghirelli. Ustedes sabrán ahora quién es Massimo Ghirelli. Es un conocido periodista. Fue muy particular porque lo entrevistó en RAI y digamos que esa puntata de ese episodio se llamó Non solo nero. No hago comentarios, digamos que el título lo dice ya de por sí, de cómo era esa situación en el año 89 en Italia. Lo entrevistó y logró hacerle unas preguntas, logró de todas maneras entrevistarlo y saber mucho más de él. Eh, Fue muy importante esta entrevista porque tantas personas después la vieron. Después de lo que pasó, y no voy a adelantarme, digamos, a los acontecimientos, tantos políticos después supieron también incluso quién fue Jerry Maslow. ¿Okay? Cuando en la entrevista Massimo Ghirelli le preguntó, ¿de dónde vienes? Respondió del Sudáfrica. Jerry Maslow era sudafricano, había vivido y sabía que era vivir en el apartheid, o sea, la separación, ustedes saben, de blancos y negros en África. En ese momento había un gobernador blanco que aún sostenía la teoría de separación entre blancos y negros, imagínense. Entonces, en esta entrevista trató también de explicar, de responder, digamos, a las preguntas de este periodista. Le preguntó Ghirelli, ¿no? ¿De cuánto tiempo estás en Italia? 8 meses, le dijo, ¿no? ¿Y cuál es el problema más grave para ti? Jerry respondió, mi problema en realidad es lo que he vivido en Sudáfrica y lo que no quiero ver más en Italia. Ningún sudafricano, ningún africano en general, olvida qué cosa es el racismo. Y yo lo he experimentado, son sus palabras de Jerry Maslow. Una cosa inaceptable. Si estás en África, puedes pensar que los italianos son buenos. Pero yo he visto en Italia cosas que no deberían suceder.
Entonces el periodista Guirel le pregunta, por cuáles razones pasan según tú? Eh, Maslow responde, seguramente ellos tienen en la cabeza algún motivo del apartheid, o sea, de la separación, digamos, de razas. O muy probable no les gusta el color de nuestra piel, pero este color no lo ha dado un hombre, nos lo ha dado Dios. Eh, me he dado cuenta que personas que tienen este color están siendo tratadas mal, pero nosotros somos seres humanos, tenemos nuestra cabeza, todos nosotros somos iguales, tenemos el mismo cerebro, el mismo sangre, un naso, una nariz, etc. ¿Qué cosa hay de diferente? Yo he nacido en la parte de Sudáfrica y no quiero ver más diferencias, más racismo. Pero nosotros lo pararemos. Estas son las palabras de Jerry Maslow al entrevistador, al periodista Girelli. Eh, entonces Girelli le pregunta, ¿has obtenido la protección de las Naciones Unidas? Jerry Maslow le responde, sí, las Naciones Unidas me ayudaron, pero la ayuda debe ser eficaz. Si, por ejemplo, dices, soy un refugiado reconocido en las Naciones Unidas, la gente piensa que ya estás sistemado, que ya se arregló la situación. Pero las Naciones Unidas en esos tiempos te ayudan 6 meses. Y el resto del tiempo, ¿qué cosa uno hace para vivir? Entonces, ¿cuáles son tus problemas ahora? Le pregunta Girelli. El problema económico, no tengo todo el dinero para poder sobrevivir. Imagina un hombre de 28, 30, 32 años y sin una lira en esos tiempos, cuando estaban las liras en el bolsillo. Es imposible vivir. Maslow había llegado en Italia el 20 de marzo de 1988, un vuelo de Lagos a Fiumicino. Okay. Y lógicamente en el año 89, agosto del 89, se fue a trabajar en la, digamos, barraca de Villa Literno. En ese tiempo, también como ahora, la mayor parte de ciudadanos africanos se iban al sur para recoger los vegetales, ¿no? Para hacer la cosecha y trabajar en el campo. Él se fue a Villa Literno ese año, ¿okay? Y trabajó. Y digamos que al inicio de ese primer año no hubo dificultades, muchas dificultades, pero se daba cuenta que la situación en Italia también era diferente, que había racismo. Okay. Y pasó después algunos meses, y lógicamente tuvo que pasar un buen tiempo, hasta casi fines del año 89. En el verano también, digamos, volvió por segunda vez a Villa Literno a trabajar en el campo, pero esta segunda vez fue completamente diferente, año 89, porque ya esta segunda vez que fue al campo, no solamente eran pocos extranjeros o pocos italianos que estaban trabajando, sino que había habido una explosión, digamos, de personas que trabajaban ya en el campo. Habían italianos, habían albaneses, habían africanos. Entonces todas esas personas competían por tener un lugar en el campo. Jerry Maslow lo dijo, fue muy difícil conseguir, ¿no? Incluso un trabajo. Fue muy difícil para él encontrarlo y se dio cuenta que de todas maneras había también el racismo de la misma gente que vivía en esas ciudades y en los alrededores. Lógicamente también en diferentes partes de Italia llegaban también otros tipos de extranjeros de diferentes países, de Sudamérica, de México, también africanos que no se quedaban en el sur de Italia, sino que iban más al norte de Italia, pero habían ciertos episodios, pero me concentro en los de Jerry Maslow. Había un clima muy, lo que había dicho, ¿no? Había muy difícil. Las propias personas, los propios italianos de esta ciudad no querían ver a extranjeros que recojan en sus propios campos. Lógicamente los italianos querían hacer este trabajo también, y era una competencia entre ellos mismos. La baja, digamos, del pago
ya había sucedido, bajaba muchísimo ya el salario, el pago por hora, había bajado enormemente. Lógicamente hay más personas para un mismo trabajo, baja el precio, el pago para esa persona. Eh, y de todas maneras, Jerry trabajó en esos meses. ¿Qué pasó? En ese verano del 89, no había pasado tantas cosas graves en Italia, en el sentido de que a veces pasaba que insultaran u ofendieran a diferentes extranjeros, sean africanos, sean del este, sean latinos, etcétera. Eh, Había un racismo en diferentes partes de las ciudades, incluso también aquí en el norte de Italia. Digamos que también el alcalde de Milán, fue uno de los primeros también a crear los primeros refugios también para los ciudadanos extranjeros, inmigrantes. Okay, ese es un detalle también muy importante. Dio un paso adelante en esos tiempos que nadie quería dedicar tiempo o dinero a los extranjeros. Jerry Maslow, siempre en ese verano del 89, una noche, lógicamente dormía como una especie de capanone, eran en 10, en 14, en 16, 18, 20 personas. Lógicamente esa noche ya habían terminado de trabajar con su grupo de amigos, siempre africanos. Estaban conversando, estaban tomando algo, mientras que se dieron cuenta que había llegado un grupo, digamos, de 5 o 6 personas eh, con, con armas, con pistolas, con palos, y entraron a este capanone. Y empezaron a gritar, empezaron a decir: salgan de nuestro país, tienen que irse, es una orden, no pueden quedarse aquí, ustedes están malogrando, arruinando todo nuestro país. Palabras textuales que después los mismos testigos dijeron a los policías y al juez. En ese momento también empezaron a atacar, a golpear a los africanos que estaban en este capanone. Jerry Maslow se alzó, trató de calmar la situación, se acercó a uno de ellos con las manos arriba y recibió 4 disparos a quemapecho. Lógicamente Jerry Maslow murió casi inmediatamente. Este es el caso del migrante cero, porque este caso de asesinato logró, digamos, ser una noticia en todo el país, que las personas, digamos, racistas o no tolerantes hayan llegado al límite no solamente de insultar o defender, sino de matar a un extranjero. Esto fue el comienzo y despertó ya definitivamente a tantos políticos y a tantos sectores sociales. Tuvo que haber muertes para que finalmente se decidieran a sacar una ley para los ciudadanos extranjeros, para los inmigrantes. Okay. Jerry Maslow pasará a la historia y aún es, digamos, el migrante cero, la primera víctima mortal de esta lucha inicial en los años 80, específicamente en el año 89, que su muerte creó, digamos, consecuencias positivas también, en el sentido que en su funeral, incluso ya tantos políticos y el mismo presidente fue a su funeral y dio un mensaje muy útil a toda la Italia para, de todas maneras, aceptar, digamos, ser más tolerantes, aprender a convivir con las nuevas personas que ya llegaban en Italia y que estaban alrededor de ellos y que no podían ya negarlo más, que no podían, digamos, cerrar los ojos o ser indiferentes, porque la realidad estaba cambiando velozmente. Jerry Maslow fue un punto importante también para crear la ley Martelli. La ley Martelli del año 91. Martelli se preocupó, le tocó esta situación. Fue uno de los políticos italianos que fue al funeral
y le tocó mucho esta situación, saber, le informaron al detalle de cómo había sucedido todo, y le tocó. Digamos que la ley Martelli no fue perfecta, pero dio las bases y dio eh, tantas leyes, tantas normativas para poder definitivamente regularizar toda la situación de los inmigrantes. Seguramente ya una de las primeras cosas es que el asilo político, vean la primera parte del video si no lo han visto, pero ya una de las primeras cosas es que el asilo político no solamente era dedicado a los europeos, sino que también en general a todas las personas, ciudadanos del mundo que llegaban en Italia. Okay. Esto fue un punto muy importante. Aparte también se regularizó los permisos de soyorno. También fue dado los tiempos, ¿no?, para dar el permiso de soyorno a las personas. Las reglas, digamos, las primeras reglas o requisitos también para por familia, etcétera, etcétera. Okay. Fue la base de futuras leyes para la inmigración. Seguramente no fue eh, no fue, digamos, la ley que impulsó definitivamente a los gobiernos, a los políticos en los años 90 para poder seguir mejorándola. En realidad, desde los inicios del año 90 hasta ahora, han pasado 30 años y en realidad esa ley de inmigración no ha cambiado tanto. Han cambiado detalles, han cambiado varias cosas, pero no ha sido del interés máximo de los partidos políticos. Regreso a un punto muy importante del por qué es importante saber la historia de los inmigrantes, de los primeros inmigrantes o del inmigrante cero. Es muy importante recordar cómo eran esos tiempos, es importante recordar quiénes fueron las primeras víctimas, es importante recordar quién con coraje dio la primera ley de regularización para los inmigrantes, quién se dedicó también a, por lo menos, a tratar de solucionar, a ver soluciones, dando sanatorias, regularizaciones a la cantidad, digamos, masas de extranjeros que ya vivían aquí en Italia. Es muy importante diferenciar estos dos detalles, señores. No quiero, de todas maneras, ni deseo tampoco que con estos detalles vayan a pensar o vayan a odiar mal de Italia. O sea, no, porque eran otros tiempos, no es justificable, lógicamente, pero ustedes deben saber todo lo que hemos recorrido atrás para poder llegar a lo que hemos logrado hasta ahora. No tenemos seguramente una ley perfecta de extranjeros o de inmigración, hay tanto trabajo que hacer, 30 años y esta ley de inmigración no ha cambiado mucho. Han pasado tantos partidos políticos, como ustedes saben, principalmente su partido de Berlusconi, el partido de Prodi en esos años 90, 2000, y después llegaron lamentablemente, lo digo lamentablemente, señores, ahora tantos partidos populistas. Yo he logrado, he tenido la oportunidad antes de todas maneras de tomar mi decisión final de crear un movimiento, de visitar tantos partidos políticos, de derecha moderada, derecha radical, izquierda moderada, izquierda radical, las personas moderadas, conservadoras, etcétera. Los partidos populistas, actualmente, señores, no hay ningún partido que quiera en realidad mejorar la ley de inmigración. Hay la intención de algunos miembros o de pequeños partidos que quieren tal vez dar mayor acceso, mayores derechos también a los extranjeros, pero también, señores, pienso que con el ejemplo de Jerry Maslow, que tomó coraje y se fue en televisión a hacer esta entrevista, también hay personas, yo lo sé, que hay personas aquí también, ciudadanos extranjeros preparados, pero que tal vez falta el coraje de meterse también en primera línea, de participar activamente, socialmente, políticamente en el ambiente. Pero soy de la idea que no es el momento, no hay más tiempo para esperar.
Les he contado la historia de Jerry Maslow y del primer migrante para que sepan cuándo sucedió. Imagínense, año 89. Han pasado 33 años, 32 años, y la ley de inmigración, en realidad, hecha perfectamente, hecha bien, no, aún no la obtenemos. ¿Por qué no la obtenemos? Porque seguramente los partidos políticos también se dan prioridades a otros puntos. Mientras que nosotros nos mantengamos aparte, no lograremos, señores, una ley de inmigración mucho más perfecta, mucho más útil. Y lo digo por tantas personas. ¿Por qué no se puede hacer trabajar a las personas que podrían trabajar muy bien, digamos, faltando tanta mano de obra actualmente en diferentes sectores? ¿Okay? Pero la ley no lo permite. La ley, la normativa italiana no está en el mismo paso tantas veces de los mismos artículos de la Constitución que les había dicho al inicio del video, o también de la misma ley de inmigración. Por eso les repito que es muy importante, que ustedes participen activamente, socialmente, si no es políticamente, socialmente, compartiendo siempre diferentes informaciones, diferentes conocimientos a las personas que estén aquí. Y tarde o temprano, señores, yo pienso que ya también habrán personas que se agreguen a este movimiento y que finalmente podremos tener un peso político que pueda de todas maneras cambiar las cosas. Seguramente hay muchos aspectos del que hablar, muchos aspectos del que mejorar en la ley de inmigración, muchos aspectos seguramente, porque no todo, ustedes bien lo saben, puede ser resuelto con sanatorias, regularizaciones. Las sanatorias y regularizaciones ya son 30 años, señores, que van saliendo cada cierto tiempo, pero no es una solución definitiva. Si nosotros no nos metemos en primera fila, si nosotros no nos preocupamos por nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Piensan que van a esperar otros 20, 30 años, o que exista otro Jerry Maslow, que no piensen que no puede suceder. Siempre en el momento menos esperado pasan las desgracias, pero no es necesario, señores, esperar las desgracias para poder finalmente despertar y moverse y poder, digamos, luchar con fuerza por los derechos de todos los ciudadanos, sean italianos y extranjeros. Pero es muy importante que ahora participen y tengan conciencia activamente y socialmente sobre estos puntos. ¿Okay? Bueno, con este último mensaje espero de haberles transmitido un poco de historia. Seguramente en los próximos episodios también de Amauta les hablaré sobre otros detalles seguramente sociales, modernos, actuales, como también otros episodios de la historia de la inmigración, porque con Jerry Maslow y la ley Martelli no todo terminó ahí. ¿Qué pasó en los años 90? ¿Qué pasó en los años 2000? Solamente para hacerles una pequeña introducción de los próximos temas. Años 90, Bossi, Berlusconi, Seconda República, ¿qué hicieron por la inmigración, por los ciudadanos extranjeros? Años 2000, las sanatorias, las regularizaciones, la participación social de diferentes ciudadanos extranjeros, también el aumento del crimen, de las pandillas, de las baby gang, lo bueno y lo malo de los años 2000, y seguramente también en los años 2010 algunas leyes y algunas novedades que salieron después de tantos años, digamos, después de tantas tratativas entre los partidos políticos. Okay. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que a la próxima oportunidad podamos conversar mucho más de estos temas. Sigan siguiendo el grupo, compartan este video, compartan siempre estas informaciones útiles para su propio conocimiento. Y les doy un abrazo, les envío un abrazo. Les deseo de todas maneras que se cuiden en este periodo, tengan aún cuidado, que el COVID siempre
está dando vueltas, no ha pasado de todo aún. ¿Ok? Un saludo a todos. Hasta la próxima.